Morata. Servicios informativos. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Pilar de la Peña, responsable del Departamento de Promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Pilar. Gracias por estar con nosotros en Informativos de Radio Morata. Nada, gracias a vosotros. Es un placer. Pilar, pues bueno, en nuestra sección de noticias locales y comarcales, con frecuencia nos hemos hecho eco de las noticias publicadas en la página Salud Madrid, Comunidad de Madrid. Y hoy nos complace comunicar en directo para que nos informes, además de que en qué situación se encuentran las reservas en el Centro de Transfusión de Sangre, Médula y Plasma. Y eso es lo que hoy queremos hablar contigo. Bueno, pues mira, en estos momentos las reservas han estado bajitas y complicadas todo el verano. Hemos ido recuperando un poco a base del esfuerzo de la convocatoria a los donantes y de la generosidad, pero en estos momentos seguimos teniendo en rojo, es decir, hacen falta donaciones urgentes del grupo cero negativo. Harían falta unas 150 donaciones extra, no las normales, sí, para conseguir poner los niveles óptimos de ese grupo, ¿no? Y luego hay otros dos grupos que son el cero positivo y el B negativo, que están en amarillo. Es decir, en los próximos días sería necesario que los donantes de estos grupos pues hicieran un esfuerzo y se acercaran a donar. Esto no quiere decir que los demás grupos no sean necesarios. En la Comunidad de Madrid todos los días hacen falta 900 donaciones de sangre para mantener esas reservas y poder abastecer a todos los hospitales. Y por lo general, Pilar, bueno, pues se responde a ello o cuesta un poquito, ¿no? Bueno, los madrileños somos solidarios y bueno, y las reservas están ahí y no están a cero, ¿no? Es decir, la gente dona cada día en hospitales, en unidades móviles, pero es verdad que hay temporadas, que hay momentos en los que las donaciones bajan. Y este verano se ha notado de manera muy especial, ¿no? Ha habido muchos factores que han desanimado a los donantes, pues el calor que tuvimos, en el mes de julio el COVID que parece que nos visitó un poco, las vacaciones, retomamos la actividad bien en el mes de septiembre, pero no es suficiente. Tenemos que animar a los que son donantes a que acudan a donar. Si lo hacen una vez al año, pues que al menos lo hagan 2 veces al año. Se pueden hasta 3 si eres mujer y 4 si eres hombre. O sea que fíjate que podemos muchas veces, y el tiempo mínimo entre donaciones son 2 meses. Es decir, que con que todos los madrileños que donan en un año donaran 2 veces al año, pues casi tendríamos suficiente. Y luego tenemos que incorporar nuevos donantes, ¿no? Porque hay gente que se va jubilando, que va siendo mayor o que no puede, así que hay que animar también a quien no lo ha hecho nunca, que esto es sencillo, no duele, se tarda 5 o 10 minutos en llenar una bolsa y se salvan 3 vidas cada vez que se dona sangre. 3 vidas, sí, pues hacemos un llamamiento, Pilar, ya que estamos en ello, para que, bueno, nuestros oyentes que nos estén escuchando, que acudan, aunque ya sabemos que hay muchísima gente solidaria, pero bueno, un poquito más estaría bien. Pues sí, sería necesario. Yo creo que podemos pensar de manera egoísta, ¿no? Y es que cualquier día, en cualquier momento, nosotros o alguien de nuestro entorno lo puede necesitar. Por supuesto. Y nos gustaría que hubiera sangre. Pues bueno, pues es un hoy por ti y mañana por mí. Efectivamente. Hoy podemos ser donantes y mañana podemos ser receptores, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene la donación de sangre. Así es. Fíjate que hay gente que mantiene su vida gracias a esas donaciones, ¿no? Por ejemplo, enfermos oncohematológicos que tienen cánceres, leucemias, linfomas. Estos enfermos son 1/3 de los que reciben todas las donaciones de Madrid, y ellos no tienen vacaciones, ¿no? O un trasplante de un órgano, que en España somos los número 1 en donaciones de órganos, pero no en donaciones de sangre. Ya. Cada vez que se trasplanta un órgano, hace falta sangre. Claro. Pues el Centro de Transfusión presenta la campaña En tu plasma hay mucha vida, hazte donante. Pilar, desde aquí es un orgullo poder contribuir a la difusión de esta campaña. Háblanos del plasma.
Bueno, y nosotros muy agradecidos que contribuyáis a difundir. Bueno, hablábamos hasta ahora de la donación de sangre. Hay otra manera de donar, que es la plasmaféresis, en la que solamente donamos una parte de la sangre. Esa parte es el plasma, la parte líquida de la sangre que lleva en disolución proteínas, albúmina, factores de coagulación, inmunoglobulinas, y es fundamental para el tratamiento de muchos enfermos. Entonces, este plasma a veces se usa simplemente para transfusión, pues grandes quemados o gente que necesita recambios plasmáticos, pero otras veces necesita estos medicamentos, las inmunoglobulinas, por ejemplo, pacientes que tienen inmunodeficiencias, que tienen algunas enfermedades neurológicas, los hemofílicos, por ejemplo, que necesitan factores de coagulación, y estos medicamentos se obtienen a través del plasma. En industria se sacan de esa parte líquida de la sangre, ¿no? Y es fundamental. Y en España en eso sí que no nos autoabastecemos, tenemos que comprar esos medicamentos en otros países. Entonces el reto es que donemos plasma para poder obtener estos medicamentos que utilizamos con todos estos enfermos. Ya, y en cada transfusión, en cada donación, ¿qué se podría sacar? ¿Las tres partes que se compone la sangre? ¿Plasma? ¿Médula? Sí. No. Sangre y plasma, ¿no? Eso es. En una donación de sangre convencional, sí. La sangre se divide en sus componentes y obtenemos glóbulos rojos o hematíes, plaquetas y plasma. Eso es plaqueta, sí, eso quería. Eso es. Pero en esta otra manera que hemos hablado de donar, que no es la convencional, la donación dura un poquito más, está en torno a 35 minutos, donamos a través de una máquina que es un separador celular, y entonces la máquina extrae solamente el plasma y nos devuelve a los donantes esa otra parte que en ese momento no necesitamos, glóbulos rojos y plaquetas, y se obtiene más cantidad de plasma. Si de una donación normal sacamos en torno a 250, 300 mililitros de plasma, en una donación por plasmaféresis obtenemos en torno a 750 mililitros de plasma. Y tú dirás, bueno, y entonces el donante se queda sin líquido. Ya. No, cuando se dona, toda esa parte líquida que donamos, en el mismo momento de la donación, se va reinfundiendo al donante, suero salino para que el donante cuando termine vaya con todo su volumen líquido estupendamente. Ya. Y bueno, pues entonces hemos dicho que el plasma, aparte de para obtener medicación, esos medicamentos, no es también para, dijiste para grandes quemados. ¿Cómo funcionaría por ejemplo, ahí? Claro, serían el plasma se utiliza pues para aquellos pacientes que han perdido mucho líquido, por ejemplo los grandes quemados, ¿no? Sí. Que al perder superficie de piel pierden mucho líquido, pero luego hay algunas enfermedades en las que hay que hacer recambios del plasma, hay que quitar su plasma porque contiene sustancias o cosas que están siendo tóxicas, que no están siendo buenas, y hay que reponerle plasma nuevo. En algunas enfermedades, unas púrpuras, hay que transfundir plasma también, ¿no? Cuando los pacientes necesitan componentes sanguíneos, depende de la enfermedad que tienen, se les transfunde glóbulos rojos o plaquetas o plasma. Por eso te decía que cuando uno dona sangre de manera convencional, sangre total, con cada donación de sangre ayuda a 3 pacientes diferentes, a una con sus glóbulos rojos, a otra con sus plaquetas y a otra con su plasma. Pues sí que vale para distintas, porque puede ser también para enfermedades autoinmunes, ¿no? Como puede ser la púrpura, o la púrpura no es autoinmune. Es una enfermedad hematológica. En la que hay una alteración de la coagulación. Sí. Son muchas y muy variadas. O sea, la verdad es que no conocemos mucho, no todos son expertos en medicina, ¿no? Pero muchísimos de los pacientes que entran a diario en los hospitales, además de antibióticos o medicaciones u otra serie de cosas, pueden necesitar algún componente sanguíneo. No solo las cirugías, ¿no? Que es lo que tenemos más en mente muchas veces, o los accidentes de tráfico. Muchas veces pensamos que eso es lo que más sangre gasta y no es así, ¿no? Por ejemplo, un parto es un proceso natural, que es bonito, que uno da, cuando tenemos un hijo damos a luz una vida, pero a veces el proceso del parto
a veces se puede complicar y la madre necesitar una transfusión de sangre, y alguien que ha dado vida necesitar esa sangre para mantener su vida. Entonces son muchos los pacientes a diario que los hospitales necesitan algún componente sanguíneo. Si no hubiera donaciones, pues no podrían funcionar muchos hospitales. Por supuesto, yo creo que es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que no nos llega un momento que lo vemos de cerca o algo, pues yo creo que no nos damos cuenta, porque ya no solamente es la sangre, como decimos, que es plasma y bueno, pues para todo lo que sirve, todo esto. Claro, has mencionado en algún momento la médula. La médula, exacto, sí. Bueno, a ver, todas estas células sanguíneas de las que estamos hablando, que componen la sangre, se fabrican en la médula ósea, que es un tejido esponjoso que está en el interior de nuestros huesos. Para ser más gráfico, en esta comunidad nos gusta el cocido madrileño, y le echamos un huesito, ¿verdad? Y lo que está dentro, que es el tuétano, nos gusta. Bueno, pues el tuétano es la médula. Es la médula. Ese tejido es el responsable de fabricar todas estas células sanguíneas. Ya. Algunas veces hay enfermedades, como pueden ser las leucemias, los linfomas, enfermedades tumorales, en los que esa médula no funciona bien o está fabricando células que son malas. Y entonces esos pacientes lo que necesitan es un trasplante de médula. Ya. Médula ósea, que no médula espinal, que es el gran miedo que tiene mucha gente, que piensan, me van a pinchar en la columna. No tiene nada que ver. La médula espinal es por donde bajan los impulsos nerviosos, y la médula ósea está en la cadera, en los huesos largos. Bueno, pues esta gente que necesita un trasplante de médula, lo que necesita son las células madres sanguíneas que se fabrican en la médula. Eso es lo que se dona cuando uno se hace donante de médula, y eso es lo que se trasplanta cuando un paciente lo necesita. Claro, es decir, que se puede donar sangre, médula y plasma, ¿no? Se pueden donar muchas cosas. Podemos dar vida de muchas maneras, y se puede ser donante de todo ello sin que nuestra salud tenga ninguna merma, y regalando mucha vida a otras personas, que es lo importante. Pues sí, lo que vamos a recordar es animar a nuestros oyentes que consulten la web, porque hay un vídeo en www.comunidad.madrid, donar plasma, todo junto. Pues hay un vídeo que explica todos los pasos para informar, pedir cita y los requisitos también para hacerse donante. Eso es, para donar plasma, los requisitos son iguales que los de donar sangre, o sea, los fundamentales son tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos y estar sano. Eso es en general. Entonces, en la página que tú has mencionado, o si buscamos madridonaplasma.org, tenemos también ese vídeo en el que explica qué es el plasma, cómo se dona, cuáles son los requisitos, y luego en la misma página un enlace en el que podemos pedir cita, porque la donación de plasma tiene una característica, y es que como se hace a través de, como hemos comentado, a través de unas máquinas, es necesario pedir una cita. No es como donar sangre, que uno va y ya está, y en ese momento se sienta y dona, ¿no? Para rentabilizar las máquinas y que tú tengas un hueco en el momento que vas, pues tienes que ir con una cita. Pero bueno, en el centro de transfusión, que es donde se dona plasma, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, estamos dando citas. Hay 7 máquinas de plasmaféresis y hay muchas vacías muchos días, con lo cual os animamos a que llaméis, porque seguro que hay un hueco. Pues seguramente que sí. Hay que recalcar que hay que pedir cita para donar plasma. Entonces voy a volver a mencionar el www.comunidad.madrid/donaplasma, o lo que has dicho tú, .org, ¿no es eso? Sí, lo otro es más cortito, es madridonaplasma.org. Madrid Donaplasma, solo una D en medio. Pero bueno, yo creo que si ponemos en Google Donar Plasma Madrid, nos van a salir cualquiera de los enlaces. O sea, en Google a veces nos remedia muchas cosas, ¿no? La verdad que yo sí. sé que es un poco complicado quedarse. Si uno pone Madrid Dona Sangre, nos va a aparecer el enlace del centro de transfusión,
con todos los puntos de donación de sangre, los niveles de reserva. Si uno pone Madrid dona médula, nos va a aparecer dónde se puede registrar uno como donante de médula en la Comunidad de Madrid y también los requisitos y los pasos, que son sencillos. Y si uno pone Madrid dona plasma, pues nos aparecen. Total, somos madrileños regalando vida. Sí, además los mayores resultados también de la donación se consiguen en centros, facultades, empresas, instituciones, y es porque somos muy generosos, ¿no? En líneas generales. Con respecto a ello, el equipo de médula se desplaza a estas entidades, ¿no? Cuando se trata de facultades, de ir a las facultades o empresas, sí que se desplaza un equipo. Claro. Para registrarse como donante de médula, porque cuando uno quiere ser donante de médula no es inmediato, no es como la sangre o el plasma, va y lo dona, sino que lo que se hace es registrarse en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, REDMO, y entras en la reserva. Y cuando de repente un día, que puede ser 2 meses después de registrarte, 2 años, 10 años, o que no te llamen nunca. Claro. Hay un enfermo que necesita un donante y tú eres su donante, es cuando te llaman y es cuando donan. Bueno, pues para conseguir que haya mucha gente registrada, porque nos hace falta tener mucha gente, porque es muy difícil encontrar un donante compatible, claro. En Madrid, en el Centro de Transfusión, tenemos equipo médula, que somos los profesionales que vamos por, como tú has comentado, facultades, empresas, en los propios hospitales, que también es un punto de registro, para informar, sensibilizar y conseguir que haya más gente que se registre. Y las universidades son un sitio muy especial, porque para registrarse como donante de médula hay que tener entre 18 y 40 años. En este caso hay que ser un poquito más joven, ¿no? Entonces hacemos una campaña que es el Tour Médula Universidades, que vamos pasando por todas las universidades públicas y algunas privadas madrileñas, informando a los estudiantes, que al final son nuestro público objetivo, ¿no? Gente un poquito más joven, y la verdad es que tenemos muy buenos resultados. La gente que habla mal de los jóvenes no tiene justo, sentido. No es justo. No lo es, porque Cierto. Es verdad que los jóvenes son solidarios, son comprometidos, que lo que necesitan, porque son así, necesitan información para saber qué es lo que están haciendo, pero los resultados que tenemos son muy buenos. Muy buenos, sí. Hemos tenido ya una primera parte de campaña Tour Médula Universidades en la Universidad Politécnica, en la que se han obtenido cerca de 500 registros, que es una cifra 500, muy importante. claro que sí, bastante. Y la Universidad Politécnica le ha dado el relevo a la Universidad Autónoma. Ahora mismo estamos allí, pero bueno, pasaremos por los campus también de la Universidad de Alcalá, de la Complutense, de la Rey Juan Carlos, de la Carlos III y de algunas universidades privadas. O sea, queridos jóvenes que nos estáis escuchando y que sois estudiantes de alguna universidad, estad atentos, porque Equipo Médula en algún momento pasará por alguno de vuestros campus. Claro, y estamos hablando en este caso de médula. Estamos hablando de médula. De médula, porque que no es lo mismo que lo que habíamos hablado del plasma. Entonces, lo de médula, no. ¿Qué ocurre? Que tú donas médula y pueden llamarte, pues lo que dices, o al mes, 2 meses o nunca, ¿no? Porque depende de cómo, que no es decir, bueno, voy a donar médula y al día siguiente me pueden llamar. No. Es muy difícil ya, claro que no. Bueno. Y además, fíjate, hay una diferencia que es muy importante. Cuando uno dona sangre, se puede levantar estupendo por la mañana y con ganas de salvar vidas, va a un punto de donación, dona, ya está hecho. Ya. Ahora, si yo un día me levanto estupendo por la mañana y decido donar médula, tengo que pensar que estoy adquiriendo un compromiso. Ya. Claro. Porque no voy a donar hoy me voy a registrar. Para cuando se necesite. Eso es, y me van a llamar cuando sea. Entonces tengo que estar bien informado, saber cómo es luego la donación efectiva, que hay 2 maneras de donar, y sobre todo eso, que entro en la reserva, que aproximadamente solamente a 1 de cada 800 registrados se les termina llamando al final, ¿no? Yeah. Pues tenemos que estar ahí, tranquilos, nos registramos y de repente un día a lo mejor recibes una llamada diciendo, hay un paciente en alguna parte del mundo, porque esta es una red mundial, ¿qué necesita que dones? Qué curioso. De verdad que teníamos que saber muchísimo más de todo esto, porque merece la pena, de verdad que sí. Bueno, pero a eso estáis ayudando en este momento, por eso os lo agradecemos muchísimo, ¿no? Bueno, pues entonces, Pilar, ya para terminar, por último,
Háblanos de la formación de voluntariado, porque también hay una campaña de sensibilización de donantes de médula. Claro, en todas estas campañas, en este Tour Médula que estamos haciendo en las universidades, contamos con una colaboración fantástica, que son los propios alumnos de las universidades. Entonces, con ellos hacemos una formación en el que, por supuesto, pues claro, les explicamos qué es la médula, para qué sirve, cómo se dona médula, cuáles son los requisitos, porque toda esa información es la que luego hay que transmitir, ellos tienen que transmitir a sus compañeros para finalmente convencerles de lo importante que es registrarse como donante de médula, ¿no? Yeah. Entonces, se hace una formación de unas cuantas horitas en las que hay una formación teórica, vídeos, y luego, bueno, pues ya están con nosotros en esas escuelas o facultades por las que pasamos, pasan por las clases, cuentan a sus compañeros, están en los halls, bueno, son muy activos, son maravillosos. La verdad es que no tenemos malos resultados cuando vamos sin alumnos voluntarios, pero cuando tenemos la colaboración es fantástico. La Universidad Pionera empezamos hace unos años con la Universidad Politécnica, y ahora este mismo modelo de campaña ayudada por voluntarios de la universidad, que a su vez transmiten información, es la que estamos llevando a cabo en los otros campus de universidades públicas. Qué bonito, pues les saludamos desde aquí, les animamos y les felicitamos también por esa generosidad que tienen los jóvenes. Desde luego, doble generosidad, porque además la mayoría de los que son voluntarios, por supuesto, se terminan registrando o se han registrado, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ellos, recuerda que hemos dicho que hay veces que no te llaman hasta no se sabe cuándo, ¿no? Pero sí hemos tenido casos, o hay casos en los que igual te llaman a los 2 meses, ¿no? Y últimamente en las campañas hemos tenido algún estudiante que fue voluntario, que además se registró, que le llamaron a los 2 meses. A los 2 meses, sí. Para donar, y fue donante, ¿no? Entonces, transmiten mucho más y mucho mejor esa experiencia de qué es registrarse y luego qué es ser donante de médula. O sea, que es sencillo, que da mucho susto, pero es una donación sencilla. Se puede donar de una manera muy parecida a lo que hemos contado de la plasmaféresis, o sea, a través de una máquina, y lo único que tarda un poquito más son unas 4 horas, entre 4 y 6 horas, o se puede donar por punción en el hueso, en las caderas, en las crestas ilíacas, pero eso se hace bajo anestesia general, es decir, no te enteras de nada. Uh-huh. Y bueno, al cabo de un poquito tiempo, una semana o así, estás absolutamente recuperado y con la sensación que en este caso es así, he salvado la vida a alguien. ¿Dónde? No lo sé, porque es anónima. Qué curioso, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Y en alguna parte del mundo. Mira, la última donante, ayer hicimos una formación a estudiantes que venía una enfermera, en este caso, que había sido donante y acababa de recibir una postal de su paciente receptor, que ya no sabe que está en Estados Unidos, pero no sabe nada más, en la que le daba las gracias no solo por haberle dado vida, sino calidad de vida. ¿Tú sabes lo bonito que es? Bonito. Se pone la carne de gallina. Pues sí, la verdad. Es muy especial. La verdad es que sí. Bueno, pues Pilar, aquí desde aquí volvemos a hacer un llamamiento a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan, pues que sean donantes de sangre, que bueno, en el centro de transfusión de sangre pueden pueden donar sangre. Y en el Hospital del Sureste, que lo tenéis muy cerquita, que es vuestro hospital de zona, sí. Podéis donar sangre los martes de 9 a 9 y los jueves de 9 a 2. Os podéis registrar como donantes de médula, lo único que no hay ahí es donación de plasma. Pero nuestras compañeras de la sala de donación del Hospital del Sureste, del Hospital de Arganda, os van a informar también, si queréis, de todos estos procesos estupendamente. Muy bien, pues esperamos haber podido contribuir a esta campaña de donación de sangre y muchísimas gracias, Pilar. Hemos hablado con Pilar de la Peña, responsable del Departamento de Promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Bueno, Pilar, aquí nos tienes para cuando tengamos que hacer alguna cosa así, algún llamamiento o lo que necesitéis. Contamos con vosotros. De momento, sangre del grupo 0 negativo, que es lo más urgente. 0 negativo. Y que tengáis muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo, gracias. Un abrazo.